Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de el podcast semanal, donde estoy analizando los temas más relevantes de la semana. Y la semana pasada ya no pude subir la edición del podcast. Se me atravesaron ahí algunos asuntos personales y ya no hubo oportunidad de darle de fondo al tema del espionaje. Pero creo que también, bueno, al menos de mi parte, pues no había tanto que comentar, más allá de lo que se dijo sobre el asunto. Y esta edición se la voy a dedicar al tema de la consulta popular que se realiza el próximo domingo, 1 de agosto, en el que pues se va a realizar un ejercicio inédito y en torno al cual ha habido mucha, yo diría una campaña de minimización en los grandes medios de comunicación mexicanos, y vamos a explicar algunos pormenores de este asunto, obviamente desde una perspectiva crítica, como acostumbramos. No vamos a hacer propaganda como tal, pero sí es importante pues hablar de un tema que es inédito en la experiencia política mexicana. Es la primera vez que se va a hacer una consulta con validez legal. Recordemos que yo fui muy crítico de la consulta que hizo López Obrador para el tema del aeropuerto, que estuvo ahí medio hechiza. Luego se replicó esa experiencia para la termoeléctrica de Cuezca en Morelos, que también pues generó muchos conflictos sociales. Se hizo la consulta para el Tren Maya y también con algunas críticas por parte de algunas comunidades y demás. Pero esta va a ser la primera vez que se hace una consulta, digamos, con todas las de la ley. Entonces va a ser un ejercicio muy muy interesante, que además va a poner sobre la mira pues lo que fue el periodo neoliberal en México. Realmente es un proceso que va a tratar de ahondar, o que está ahondando en las muchas injusticias que se cometieron en México a lo largo de todo el periodo neoliberal desde 1988 a la fecha. Entonces, de alguna manera, la consulta popular va a poner sobre la mesa un juicio histórico, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que fue esta etapa en la historia de México, que estuvo caracterizada por un inmenso saqueo, diversos conflictos políticos derivados de la corrupción, y que de alguna manera todo este proceso explica el escenario actual que vive el país. Pareciera que a muchos ya se les olvida que en los fenómenos sociales pues hay procesos de larga data, no son por generación espontánea que pasan las cosas, ¿no? Como algunos analistas en medios de comunicación pues parece que nos quisieran hacer creer. Y pues se está construyendo toda una disputa narrativa en torno a la consulta popular, en el que ya ahondaré más adelante, pero primero vamos a poner algunos puntos muy claros y contundentes sobre la mesa. Bueno, pues recordemos que originalmente el tema de la consulta surgió en agosto de 2020, cuando en una conferencia matutina López Obrador comentó que había consultado la ley y había un vencimiento legal, según había quedado aprobada esta reforma que avaló el Congreso durante el primer año de mandato de López Obrador. Y había una restricción para presentar la solicitud formal de consulta popular o consulta ciudadana, con el objetivo de enjuiciar a expresidentes, ¿no? Ese había sido una carta y un as bajo la manga que tenía López Obrador desde hace un rato, que ya había manifestado que iba a soltar, pero ahí se dio cuenta que había un plazo de vencimiento legal y que ya tenían la fecha encima, que era para septiembre de 2020. Entonces lo que hizo López Obrador fue pues ahí a echar a andar a grupos ciudadanos que se movilizaron de una manera impresionante, valga decirlo, y juntaron 2 millones de firmas en un periodo de apenas un par de semanas, para solicitar la consulta contra expresidentes. De hecho, se juntaron las firmas necesarias por parte de grupos ciudadanos que se movilizaron y anduvieron muy activos. Y de todas maneras, López Obrador, utilizando la figura presidencial,
mandó también la solicitud formal primero al Congreso y después ese tema se resolvió en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de historia para entender cómo viene este asunto, pero 2 millones de firmas en apenas un par de semanas, pues habla de que hay un sector de la población, sobre todo el que se siente más agraviado por las injusticias cometidas durante la era neoliberal, que estaba muy interesado en este proceso de revisión histórica y de pues un proceso que podría definirse como una especie de comisión de la verdad, para esclarecer varios casos que quedaron por ahí impunes, quedaron sueltos, varios agravios contra la población, y que de alguna manera explican el alto descontento social que fue creciendo a lo largo de los años y que terminó derrumbando el modelo neoliberal en México en 2018 con el triunfo electoral de López Obrador en las elecciones presidenciales de ese año, y que explica pues el escenario actual en el que nos encontramos de disputa entre la derrotada oligarquía neoliberal frente al proyecto de la cuarta transformación de López Obrador, que no termina de consolidarse, pero digamos que pues ese conflicto o esa disputa pues viene desde es consecuencia de este proceso histórico que pues lleva 30 y tantos años gestándose en México, y el escenario actual de descomposición social al que hemos llegado en el caso mexicano pues no se puede entender si no se hace una revisión histórica del pasado, ¿no? Ya sabemos que a los oligarcas neoliberales, que tienen una sobrerepresentación en los grandes medios de comunicación, pues no les gusta estos temas de revisar el pasado reciente, se les hace algo muy obsoleto e innecesario, porque pues ellos preferirían que se queden estos temas en el limbo, en la mera anécdota, y que no se vaya a fondo a la hora pues tratar de señalar y fincar responsabilidades a quienes son algunos de los principales responsables del desastre nacional que estamos padeciendo. La situación de este país pues ha venido gestándose durante décadas y no es consecuencia de hace un par de años, ¿no? Como tramposamente pues algunos tratan de posicionar en el imaginario colectivo. Pero bueno, ahorita, más allá que tratar de ahondar en cada uno de los agravios que se han cometido en estos años, aquí está resumido en este cartel que se ha utilizado para promover el tema de la consulta, pues viene muy resumido, ¿no? A Zedillo pues se le puede juzgar por el Fobaproa y otros actos de su administración, como la masacre de Acteal, por ejemplo, el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés con los zapatistas. A Salinas pues recuerdan mucho el fraude del 88, que si bien marcó toda una época histórica y que marca el principio del PRIAN, ese año fue cuando nació formalmente el PRIAN, cuando el PAN validó el fraude en el Congreso, que ahí estuvo realmente el fraude del 88, o sea, sí, toda esta parte de Bartlett, de la caída del sistema, pues es lo que más se recuerda, pero lo que nadie dice o muy pocos saben incluso, pues es que si se hubiera aliado el PAN con la izquierda en el Congreso mexicano, pues tiraban la elección de Salinas de Gortari, y el PAN pactó con Salinas a cambio de una serie de pues acuerdos, entre los cuales se incluían cosas como restablecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, abrir la privatización de los ejidos, entre otras situaciones que pues explica buena parte de cómo se generaron condiciones para que el PRI le cediera el poder al PAN y se iniciara un periodo de la llamada alternancia en el poder, que realmente fue un bipartidismo de derecha, en el que el régimen autoritario se transformó y trató de disfrazar de democracia pues lo que realmente era pues un régimen autoritario, en el que únicamente se podía acceder al poder si se trataba de un proyecto de derecha, porque todo lo que fuera distinto pues era catalogado de populismo, y hubo toda una persecución
contra esa situación, que explica también el auge de López Obrador como figura política, ¿no? Obviamente a Vicente Fox pues se le pueden achacar muchas cosas, entre ellas la masacre de Atenco al final de su mandato, pero realmente pues el gran problema que tuvo Vicente Fox, así a grandes rasgos, fue que utilizó precisamente los aparatos del Estado para imponer un proyecto de derecha en México y es el principal constructor del fraude del 2006. Muchos recuerdan más el haiga sido como haiga sido de Felipe Calderón, pero realmente quien es el responsable del fraude de 2006 es Vicente Fox. Recordemos toda esta trama del desafuero en 2005, o sea, se utilizaron los aparatos políticos para impedir que un personaje que estaba teniendo crecimiento y aceptación popular pues pudiera llegar a la presidencia de la República. Entonces a Fox es algo de lo que se le puede achacar, además de que recibió al país en condiciones inmejorables, diría yo, le tocó esa coyuntura de grandes precios internacionales del barril de petróleo que llegó incluso a los $100, hubo un excedente de ingresos para México en ese tiempo, había mucho optimismo luego de la salida del PRI de Los Pinos, y había como muy buenas condiciones de gobernabilidad, de varias cosas para generar un cambio positivo en el país, y todo lo echaron a la borda por corrupción y por tratar de mantener el modelo económico neoliberal con calzador, ¿no? Lo trataron de meter con calzador cuando ya eran, desde ese entonces, imagínense, había claros indicios de desgaste, y aún así lo mantuvieron a la fuerza. Casi 20 años después, pues eso te explica muchas cosas, ¿no? Aunque muchos no lo quieran ver. Bueno, con Felipe Calderón, pues ya ni qué decir. La guerra contra el narcotráfico representó un parteaguas en la historia de este país. Si uno ve la gráfica del INEGI, que por ahí la debo de tener, hay un antes y un después en el número de asesinatos cometidos en México, antes y después de Felipe Calderón. Su principal legado fue un narcogobierno, porque hoy pues hay cada vez más elementos para sostener que le entregó la Secretaría de Seguridad Pública a aliados del narcotráfico. Es decir, fue toda una simulación este asunto de la guerra contra el narcotráfico, que sumió al país en una crisis humanitaria sin precedentes y convirtió a México en una fosa clandestina con miles de desaparecidos, una tragedia humanitaria tremenda. O sea, de hecho, yo creo que Calderón debería ser de los más preocupados, porque se le podría juzgar sin mucho problema por crímenes de lesa humanidad. De hecho, por ahí había algunos intentos de denunciarlo ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya por estos crímenes de guerra, ¿no? Porque realmente hubo todo una operación del Estado para pues masacrar a comunidades enteras, a grupos específicos de activistas, por ejemplo, defensores del medio ambiente, de los derechos humanos, con el pretexto de esta guerra contra el narcotráfico, que también le sirvió muy bien a las empresas privadas para privatizar grandes extensiones de territorio y despojar a muchas comunidades de sus bienes básicos, como el agua potable, por ejemplo, o el mismo territorio. Yo cubrí una inmensa cantidad de casos de este tipo. Algunos de los más memorables pues es la privatización que querían hacer de Wirikuta, ¿no? Con fines de explotación minera, el territorio sagrado de los Wixárika. O sea, ese tipo de cosas pues son el legado del calderonismo. Y con Peña Nieto pues también ya está muy sobado el tema. La corrupción a unos niveles inéditos legó la generación de gobernadores más corrupta en la historia de este país, que no es cosa menor. Y pues acabó con un saqueo sin precedentes que desfondó completamente al proyecto neoliberal en México, y que explica en buena medida cómo fue que López Obrador llegó a la presidencia de la República. Pero bueno, de todo esto se trata la pregunta que se va a realizar el próximo domingo. Por acá está la pregunta, que fue la que aprobó la Corte. Por ahí vi algunos medios, como ¿qué era? Un periódico extranjero, creo que era
The Economist o The Wall Street Journal, no recuerdo bien, que ya estaban criticando a López Obrador por la cantinflesca pregunta. A ver, vamos a ver quién fue, no me acuerdo exactamente. Cantinflesca pregunta López Obrador. The Economist, para variar. Recordemos que The Economist pues es el medio por excelencia del capital financiero internacional, junto al Financial Times y algunos otros medios como el Wall Street Journal. Y aquí está, ¿no? Como The Economist critica cantinfleo en pregunta de consultas a expresidentes. Lo que no decía o no explicaba bien ese artículo de The Economist es que pues la pregunta realmente la redactó la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no fue cosa de López Obrador. Entonces, esa es parte de la campaña que hay en la derecha internacional para confundir a la gente, sobre todo fuera de México, y tratar ahí de imponer la narrativa de que en México está instalado un gobierno autoritario, que es la retórica de Krause y sus secuaces, que han sostenido desde hace varios años. Por ahí hice un meme la semana pasada que ya por aquí no les comenté sobre la democracia según Krause, ¿no? Como con Enrique Peña Nieto, que era un presidente que tuvo el 38% de votos, de los cuales pues muchos fueron comprados con dinero ilegal, con la inmensa cantidad de dinero ilegal que se le inyectó a las campañas. Para Krause decía que fue una elección limpia, impecable y ordenada. Impecable, imagínense nada más. Y dijo lo mismo de la de Calderón. Obviamente, pues con Peña Nieto, Krause se había embolsado 144 millones de pesos que le dieron a sus empresas, Letras Libres y Editorial Clio, para diversos fines de apoyo propagandístico del régimen neoliberal y la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y en el caso de López Obrador, que llegó a la presidencia con 52% de votos, es decir, más de la mitad de los votos, que no tiene problemas de legitimidad y que hasta mediados de su mandato tenía una aprobación ciudadana cercana al 55% en prácticamente cualquier encuesta relativamente seria. Para Krause eso se traduce en una dictadura plebiscitaria. Obviamente pues lo que no comenta Krause es que anda medio molesto porque ha recibido 0 millones de pesos en lo que va del actual mandato, ¿no? Y que pone en evidencia también las limitaciones intelectuales de un personaje que se asume como historiador, como es el caso de Enrique Krause, que parece que pues ni siquiera sabe que el término dictadura, que proviene de la antigua Roma, de una figura legal que se instaló cuando en casos de guerra o de amenaza extranjera, el soberano o el gobernante asumía la figura de dictador, que concentraba todo el poder en una sola persona, y se restringían los derechos civiles ante la amenaza de guerra, ¿no? Ese es básicamente el concepto de dictadura, o lo que implica formalmente una dictadura en la ciencia política. Y pues que no hay ningún antecedente de una dictadura en la historia moderna o en el siglo XX, y menos en el contexto latinoamericano, en el que además se le pregunta a la gente qué desea hacer sobre estos temas, ¿no? Está el caso de Pinochet, que salió a partir de un plebiscito, pero digamos que ese ya es otro contexto. Pero el terminajo de dictadura plebiscitaria pues habla mucho de cómo hay toda una campaña de la derecha transnacional y continental para tratar de restablecer el régimen autoritario con disfraz de democracia que se instaló en países como México a través de la imposición de estas narrativas de estos grupos de oligarcas que tienen un acceso bastante amplio a recursos económicos para difundir mentiras, distorsionar la información noticiosa para sus propios intereses y embolsarse millones de pesos en el camino, ¿no? Pero bueno, ese es como parte del tema. Y retomando el asunto de la pregunta, como quedó en términos formales es esto: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Es evidente que esta pregunta la redactaron abogados, porque no es muy clara que digamos, pero de lo que habla la pregunta, y es lo que se va a poner a consulta popular, pues es si estás de acuerdo o no en establecer un proceso de esclarecimiento histórico de las injusticias cometidas en el pasado. Es realmente un juicio popular contra los agravios cometidos en la era neoliberal por los 5 expresidentes principalmente, pero no nada más a ellos. Y eso también me parece una parte interesante, que no se reduzca la consulta y la manera en que está redactada la pregunta solamente a los expresidentes, sino que abre un abanico de opciones para iniciar un proceso de una comisión de la verdad, que le hace mucha falta a este país para poder avanzar en términos de acceso a la justicia, de tratar de cerrar heridas que todavía están muy abiertas y que explican buena parte del encono y la crispación que existe todavía en México a la hora de debatir temas de interés público. Entonces creo que ese es un tema muy importante, que más allá de que esté redactada así la pregunta de manera tan rebuscada, pues es necesario ahondar en esta situación. Y obviamente pues hay toda una disputa por estos asuntos, y llama la atención pues como hay toda una también campaña mediática impulsada también desde el mismo Instituto Nacional Electoral para que no se sepa o se sepa muy poco en torno a la campaña. Si uno revisa los spots publicitarios que ha estado publicando el INE, pues llama mucho la atención que te dicen participa por el sí, por el no, pero nunca jamás se habla de qué se va a tratar la consulta popular. Sí, participa, nuestras opiniones son importantes, pero nunca jamás le explican a la gente de qué se va a tratar la consulta. Esto me parece pues increíble, ¿no? O sea, es una cosa de risa cómo se están manejando. Y pues los dirigentes del INE, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y compañía, pues han hecho todo un esfuerzo por tratar de minimizar lo más que se pueda la cobertura mediática de estos temas. Y los medios pues también han hecho su parte, ¿no? Yo no he visto grandes campañas, grandes debates en los programas de televisión sobre estos asuntos. Ahí por ahí lo tocan de refilón, muy superficial, muy por encimita, y siempre con críticas a López Obrador de que es un desperdicio de dinero y otras cosas. Pero no se está discutiendo a fondo el tema y las implicaciones o que podría tener pues instalar una comisión de la verdad en México, ¿no? Por ahí hacen sus foros y cositas por el estilo, pero muy muy light, muy por encimita, para que no digan que no hicieron nada. Hay nada más para cubrirse las espaldas. Pero si ustedes revisan cualquier spot de los que está publicado por el INE, en ningún momento te explican de qué se trata la consulta. Se instalaron también muy pocas casillas. Es cierto que hay un tema presupuestal también que interviene en esos asuntos. No, esa parte no necesariamente es culpa del INE si están ahorcados de presupuesto, pero sí es también responsabilidad de las autoridades electorales, pues el hecho de que no hayan hecho la consulta el mismo día que fueron las elecciones intermedias de 2021, que hubiera sido mucho más práctico, que ya se tenía toda la infraestructura, todo el gasto y demás para realizar ese asunto, y que la oposición en México se negó, el PRI, PAN, PRD, a que se hiciera la consulta el mismo día, porque decían que iba a aparecer de alguna manera López Obrador en la boleta de las intermedias, y que eso podía beneficiar a Morena en las elecciones y Es decir, hubo grilla política para evitar que se realizara este asunto, y ahora nos salen con el rollo del que es muy costoso hacer la consulta popular, cuando yo no vi que estos oligarcas que tienen espacios de privilegio en los grandes medios de comunicación dijeran lo mismo sobre el hecho de que se decidiera postergar la consulta un mes después o más de un mes después de las elecciones de
intermedias, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante llamativo cómo ha sido el tratamiento de la información sobre este asunto, que repito, es un tema inédito para México. O sea, es algo muy interesante que este ejercicio de democracia participativa que no teníamos y que va a ser interesante explorar. Y también resulta muy curioso cómo, es más, pues por aquí vemos algunas notas, ¿no? Ahora no tengo un hilo desarrollado específicamente sobre esto porque me dediqué más a otros temas en los últimos días y semanas. Pero pues aquí vamos a comentar algunas notas. Está esta declaración polémica de Ricardo Monreal, que dijo que la consulta popular de AMLO difícilmente alcanzará 40% de participación. Yo creo que tiene algo de razón, porque ha habido toda una estrategia política para minimizar al máximo la participación de la gente. Y entonces yo creo que va a ser difícil que se logren lo cerca de... Ay, no recuerdo cuánto es la cifra que se necesita. Aquí está. La cifra mágica que se necesita para que sea vinculante, es decir, que tenga implicaciones legales formales, es el resultado de la consulta, que es una cifra muy alta, que yo creo que muy difícilmente se va a alcanzar. ¿Dónde está? Entonces, ¿cuántos ciudadanos se necesitan participar? El padrón electoral del INE indica que hay 93 millones de personas registradas. Se requieren 37 millones de mexicanos que participen, es decir, prácticamente poquito menos de la mitad del padrón electoral para que pueda ser vinculante. Esta es una cifra altísima. Muy rara vez se logra un tipo de participación así en las elecciones, como en las elecciones intermedias, donde apenas una mitad, poquito más de la mitad de la población participó, y fue una participación muy alta para unas elecciones intermedias. Pues los 37 millones de votos va a ser muy difícil que se logren. Entonces yo ahí creo que sí tiene razón Monreal, pero obviamente pues también está instalada toda una campaña para desalentar la participación ciudadana, ¿no? Están columnas como de este tipo de Alejandro Sánchez Cano, que dice que hay un daño patrimonial a la nación por la consulta popular. Están muy indignados por el tema del dinero que se va a gastar para la consulta popular, pero parece que no les indignó lo mismo el saqueo que hubo durante los últimos 35 años, todo el despojo de tierras, en el que muchos de estos grupos, que ahora están muy irritados por esta situación, pues se vieron beneficiados por el saqueo sistemático que prevaleció durante la era neoliberal, que devastó el país, que precarizó la situación de la gente, de los trabajadores, y que benefició a un grupo muy pequeño de las élites, que sin embargo este grupo muy pequeño de las élites tiene una sobrerepresentación bastante importante en los grandes medios de comunicación, y que están tratando de imponer esa narrativa, ¿no? De que es una payasada, de que no sirve la consulta popular. Por ahí estaba viendo que la politóloga Denise Dresser enfurece y se lanza contra la consulta popular. Vamos a ver qué dijo. Acá está sacada de su tweet, para que no digan. La consulta se promueve como decisiva para juzgar a expresidentes, pero es un distractor más. Lo que podría haber sido un ejercicio ejemplar de democracia participativa es una trampa. Si AMLO quisiera investigar corrupción e impunidad, podría actuar ya. Y pues sí, en estos términos está la argumentación de la oposición en México, de que es una estrategia política de López Obrador, que la ley no se consulta, se aplica. Pero pues resulta que en este país, yo no sé en dónde vivían muchos de estos analistas, pero pues la ley nunca se aplicó. Y a mí me dan mucha risa estos análisis, porque pues parece que viven en otra dimensión de la realidad, ¿no? Muchas veces las cosas que se ven en los libros pues no necesariamente aplican. Y como muestra pues está este asunto, el caso de Lidia Cacho, la periodista, ¿no? Que hoy estaba comentando: tardamos 16 años superando obstáculos de corrupción institucional, compra de jueces, atentados, amenazas de muerte, juicios penales y civiles para acallarme. Cuando estamos a punto de ganar, magistradas
niegan la verdad jurídica y se venden a la delincuencia organizada. Todo este tema de la pederastia, de la tortura que sufrió Lidia Cacho y demás, pues lleva años gestándose y vemos que hay un intento sistemático por entorpecer el caso para beneficiar a los agresores de niños, a la red de pederastas, a políticos corruptos involucrados con esta ley. Y por aquí el escritor Fabricio Mejía, que es una de las voces más lúcidas que hay hoy en la prensa de opinión mexicana. Le he leído últimamente artículos muy, muy buenos y muy lúcidos sobre algunos temas. Señala, aquí hay una demostración de que la ley se aplica, no se consulta. De que la ley se aplica, no se consulta, es un lema vacío. Y yo concuerdo completamente con él. Porque muchos de estos análisis, para quien me sigue desde hace un rato la pista, ya habrá oído que yo siempre comento que la política está por encima de la ley. A lo mejor a muchos no les gusta esta afirmación, les ofende, les indigna, y sobre todo ahora que la gente se ofende con mucha facilidad de muchos temas, pero a final de cuentas las leyes son creadas, modificadas, interpretadas y aplicadas por políticos. Entonces, de alguna manera, la ley siempre está supeditada a una cuestión política. Por eso es que, y siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tú puedes tener el derecho al agua, pero si no tienes fuerza política para aplicar ese derecho al agua, va a llegar una minera, una refresquera, una cervecera a instalarse en una comunidad específica, a despojar a la gente del agua potable, y ese derecho al agua pues se queda en mera letra muerta, ¿no? Que es lo que pasa con muchos de los derechos humanos en México. Tú tienes una serie de derechos que vienen en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución, pero que no se ejercen porque no hay una fuerza política detrás que permita ejercer y hacer cumplir y hacer valer esos derechos. Es decir, el cumplimiento de la ley, sobre todo en países donde el Estado de Derecho, que es el Estado en donde impera el cumplimiento de la ley, pues es muy incipiente o muy débil, pues tiene que haber un proceso político detrás que impulse el cumplimiento y la aplicación de estas leyes, porque si no, pues las cosas se quedan ahí trabadas, como ha sucedido en el caso mexicano. Entonces ahora que salgan muchos de estos personajes de la derecha a decir que no, la ley no se consulta, se cumple, pues eso hubieran hecho los últimos 35 años, en que estaban muy contentos llenándose los bolsillos con el reparto del botín que hacían estos gobiernos corruptos en el marco de este pacto de impunidad político-empresarial que devastó a México, y de los cuales pues muchos de estos comunicadores ahora quejosos pues se vieron beneficiados, ¿no? Gozaban de situaciones de privilegio mientras el país se iba al carajo y estaba en una situación bastante difícil. Pero pues esta desconexión que tienen las élites con lo que pasa abajo en la base social, pues también explica gran parte de esta situación y por qué asumen que la ley no se consulta, se ejerce, ¿no? En un análisis puramente legalista, que como también lo mencioné por ahí la semana pasada, pues estos análisis legaloides lo que hacen es realmente pues beneficiar al grupo hegemónico, al grupo que está en el poder, quienes son los que normalmente crean, modifican, interpretan y aplican las leyes a su antojo, a su beneficio, a su conveniencia. Y al igual que ocurre, es lo mismo que ocurre con la paradoja del Estado. El Estado, al mismo tiempo que es un acuerdo social o un pacto social, es también una imposición de unos grupos sobre otros. Es decir, que todo el Estado lleva implícita esta contradicción de que es un acuerdo y un pacto y al mismo tiempo es una imposición sobre otros, ¿no? Es decir, es una expresión de relaciones de poder. El Estado mismo está basado en esta contradicción y en este choque de correlaciones de poder, que cualquier persona relativamente seria que haga un análisis desde la ciencia política pues se daría cuenta de esta situación, ¿no? Y la ley, por consiguiente, es una consecuencia
de esta disputa de poder. Es decir, la ley es consecuencia de un choque o una correlación de fuerzas a nivel político. Obviamente, pues este asunto, que es como elemental para comprender la configuración de las sociedades contemporáneas, no solo de México, sino de todo el mundo, está completamente ausente en los grandes medios de comunicación mexicanos, pero también internacionales, porque les gusta mucho imponer esta narrativa de que la ley es algo que debe de cumplirse a rajatabla y demás, cuando les conviene. Cuando no les conviene, pues son totalmente omisos, son laxos, eh, benefician siempre a los grupos más favorecidos o hegemónicos, que tienen abogados, que tienen todo un mecanismo y una estructura para saltarse la ley cuando les conviene y ejercerla a su beneficio también cuando les conviene, en detrimento de las mayorías. Y este proceso de ejercicio de la ley a conveniencia, pues es gran parte de lo que va a estar en juego ahora en la consulta popular del domingo, ¿no? ¿De qué tamaño fue el agravio que generó todo este proceso de utilización de la ley con fines políticos para beneficio de una minoría rapaz, saqueadora, que pues acabó destruyendo el país? Pero bueno, en temas un poco más prácticos, hay una página que se llama Ubica tu casilla del INE, ubica tu casilla INE, ubica tu casilla.ine.mx, para que las personas que no sepan en dónde va a estar su casilla, dónde pueden salir a votar, pues se informen, ¿no? Te metes ahí a la página, te va a mandar a un mapa, aquí le pones tu estado, tu sección que viene en tu credencial de elector, y te va a aparecer por aquí en la ubicación exacta de dónde va a ser la casilla a la que puedas votar. Hay alrededor de 50,000 casillas, según estaba leyendo. Es un número muy muy reducido, y que por eso va a implicar un esfuerzo adicional para la gente, pues tratar de indagar en dónde va a ser la casilla que le toca. Por eso yo creo que la participación va a ser reducida. Hay toda una estrategia política detrás para que así sea, ¿no? Entonces, pues sería muy bueno tratar de que la gente vote y participe, más allá de que esté a favor o esté en contra del el juicio contra funcionarios por sus crímenes del pasado. Sería muy bueno pues que se manifiesten, y sobre todo porque es un ejercicio inédito en la historia de este país. Creo que es más allá de la cuestión netamente de la grilla o de la política, pues va a ser muy positivo la manera en que nos entrenemos en este ejercicio. Y que también ya quisiera yo ver a muchos de los críticos ahora que dicen que es un despilfarro de dinero esto de la consulta y demás, pues ver si van a opinar lo mismo el próximo año, cuando se inicia el proceso de revocación de mandato de López Obrador, ¿no? Que ya hay varios líderes empresariales y demás ya muy apuntados para ese asunto de la revocación de mandato, que ese sí les conviene. Vamos a ver si el próximo año, por ahí de marzo, mayo, que es los meses en los que se va a realizar este ejercicio de la revocación de mandato, vamos a ver si están muy en la sintonía de que están ahorita, de que es un desperdicio de recursos y de dinero, ¿no? Hay que tenerlo ahí en cuenta para recordárselos y echárselos en cara el próximo año, a ver si sus argumentos tienen más que ver con sus preferencias políticas que con un argumento serio sobre la validez o la viabilidad de la consulta, ¿no? Vimos algunos personajes como Rocco de la Maldita Vecindad ahí también tratando de incentivar la participación ciudadana sobre este tema. Los sectores afines a López Obrador son los que principalmente se han movido para este tema, pero llama también la atención por ahí, y de lo cual también para variar se ha hablado poco, de que incluso la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que normalmente lanza comunicados muy críticos en contra de López Obrador, sorprendió ahí un comunicado de el subcomandante insurgente Galeano,
haciendo un llamado a favor de la consulta. ¿Por qué sí a la consulta y sí a la pregunta? Es decir, aquí llama la atención que Marcos y los zapatistas, que normalmente son muy críticos de López Obrador, están de alguna manera apoyando el tema de la consulta, con esta intención de hacer un proceso pues de comisión de la verdad sobre los crímenes del pasado y demás, pero sí le ponen énfasis a que más allá de las grillas políticas se tiene que consultar pensando en las víctimas. Se llama a participar a la consulta pensando en las víctimas. Se sugiere que si le cae mal el Supremo o desconfía, y con razón, de que su participación sea usada para legitimar a los de arriba, o sea un ensayo para una consulta posterior sobre la extensión del mandato del Ejecutivo, o que es un desperdicio de paga, o que lo que quiere el Supremo es negociar con sus ex para que le bajen una raya a su mala vibra, o es pura y simple demagogia, entonces no vaya a una casilla, ¿no? O sea, como que los zapatistas están apoyando el ejercicio a pesar de sus críticas a López Obrador, y esto también me parece que es un tema llamativo, porque han sido el grupo más crítico o de los grupos más visibles críticos de López Obrador desde la izquierda. Entonces que este grupo, que también ha sido antagonista de López Obrador en muchos aspectos, se esté sumando a la consulta ciudadana, poniendo énfasis en las víctimas más que en la grilla política, que yo creo que muchas observaciones que hace Marcos pues, tiene una dosis de razón. Pues es interesante que los zapatistas se estén sumando a este llamado, ¿no? Y en este sentido creo que también es interesante pues hacerse esa pregunta, o sea, ¿con qué objetivo está haciendo López Obrador esta consulta, o echó a andar esta consulta popular, cuando al mismo tiempo dice que él no está a favor de enjuiciar a los expresidentes y demás, pero pues es el que echó a andar ahí toda la maquinaria, ¿no? Yo, como veo la situación, creo que sí tiene algo de razón Marcos en que es en parte más que un ensayo para una extensión de mandato, que ahí sí me parece que se la vuela un poco el subcomandante, o que es un desperdicio de paga, que es el argumento de la derecha. Este asunto de que es una especie de que puede ser una negociación de AMLO con sus ex para que le bajen una raya a su mala vibra. Creo que algo hay de razón en ese asunto. Yo creo que más que un proceso para enjuiciar como tal a los expresidentes y demás, porque muchos de los supuestos crímenes ya habrían caducado, por los que se les podría vincular a proceso. Muchos serían muy difíciles de sostener en términos estrictamente legales, casi, pues algunos casi 30 años después de ocurridos. Es más una situación política. Yo lo veo como un esfuerzo de López Obrador por tratar de construir legitimidad para tratar de iniciar o darle un margen de maniobra para poder juzgar algunos casos emblemáticos de corrupción en la segunda mitad de su sexenio. Algo que de hecho ya está empezando a suceder. Por ahí había una nota de la semana pasada que causó muy poco ruido para variar, acerca de que la Fiscalía General de la República va tras operadores de Luis Videgaray, Peña Nieto y Ricardo Anaya. Es decir, parece que se adelantó un poco la Fiscalía en este asunto, con todo y que al mismo tiempo pues la Fiscalía General de la República es uno de los grandes temas pendientes y que ha causado más incertidumbre en los tiempos actuales. Por ahí Helio Flores, el monero, genial, publicó una caricatura criticando al fiscal Hertz Manero, ¿no? Que hay como si en realidad fuera una fachada Hertz Manero, donde se esconde la impunidad, mientras el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presenta denuncias ante la Fiscalía. Pues la Fiscalía está ahí como pues nadando de muertito casi todo lo que va del sexenio. No hemos sabido absolutamente nada del caso Lozoya, que fue muy
importante en su momento con la detención y demás, pues ha quedado por ahí muy ambiguo. No se nos informa qué hacen en la fiscalía. Hertz aparece ahí cuando quiere. No se le exigen cuentas. Con este rollo de que la fiscalía es autónoma y demás, que pues es un rollo ahí medio, pues más politiquero y más, ¿cómo llamarle? Pues es más rollo y más retórica que a que realmente sea cierto, ¿no? Pero pues ahí sigue Hertz Manero 3 años después, no ha pasado gran cosa con él, no se ve que vaya a pasar gran cosa con él, y pues uno también debería de preguntarse pues si esta fiscalía va a ser la que va a generar el proceso de juicio contra expresidentes, pues va a ser muy difícil que se pueda lograr algo cuando con actores menores, como el caso Lozoya, por ejemplo, pues no ha avanzado absolutamente nada. Ha habido ahí algunas detenciones de Cárdenas Palomino, que fue importante, esa hay que reconocerla, pero que todo este asunto del combatir a la corrupción pues está quedando muy, 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 muy corto para las necesidades y las expectativas que había, ¿no? A pesar de eso, yo creo que López Obrador pues va a tratar de construir esta legitimidad política para tratar de echar a andar pues un proceso a lo mejor de más mano dura en contra de adversarios políticos en la segunda mitad de su mandato, y que obviamente pues esto le va a redituar en términos de propaganda y de aceptación a su gobierno por parte de un sector de la población, principalmente sus simpatizantes, ¿no? Como reafirmar algunos aspectos claves de su discurso a través de actos como este. Más allá de que sea una maniobra política para darle un mayor margen de acción a López Obrador en el terreno de perseguir judicialmente a varios políticos, creo que es algo necesario que se construya también este proceso de legitimación en términos políticos y en términos de la participación ciudadana, sobre todo cuando hemos visto que al mismo tiempo pues hay toda una serie de corruptelas al interior del Poder Judicial que han trabado muchos casos de investigación y de acceso a la justicia. El caso Ayotzinapa, por ejemplo, pues es una cosa muy representativa, como incluso pues algunos jueces corruptos, algunos magistrados y demás estaban liberando a varios de los implicados en el caso Ayotzinapa, algunos de los principales criminales o presuntos criminales señalados de participar en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa estaban siendo liberados por jueces corruptos, ¿no? Entonces, este asunto de que la ley se aplica, pues tiene muchas asegúnes que no se comentan, y que hace falta también pues la participación de la gente para resolver este conflicto. A lo mejor es cierto que sí hay algo pues como de grilla política por parte de López Obrador para obtener un beneficio de este asunto, pero más allá de eso yo creo que también aún con el beneficio político que pueda obtener López Obrador, hay también un beneficio para la sociedad cuando la gente sale a participar y a movilizarse y a opinar sobre algunos temas relevantes del país, en estos términos, ¿no? Inéditos, que son que tienen representatividad legal y demás. Entonces me parece que hay todo una disputa de narrativas en torno a la consulta, pues que han querido ahí tratar de minimizar algunos, de ir borrando. Por aquí decía el PRI: consulta popular sobre juicio a expresidentes del país es un absurdo. Pues sí, pues digo, que lo diga el PRI. Lo absurdo sería que dijeran que está muy bien, ¿no? O que Fox y demás estén de acuerdo con esa situación. Salinas de Gortari, que ha aparecido completamente fuera de los medios. No ha habido una declaración pública, nada de ese personaje emblemático de la corrupción de la historia reciente de México. Algunos comentarios en apoyo a Ernesto Zedillo, lo cual evidencia cómo el cedillismo construyó muchas de las élites actuales, sobre todo en la academia. Personajes, no sé, como José Woldenberg, que muestran ahí ciertos guiños al cedillismo. Por ahí había una caricatura muy buena de
de Waldo, este monero del Universal, que tiene unos cartones muy interesantes sobre cómo algunos personajes, aquí está, ¿no? Sobre cómo algunos de los principales expresidentes que van a estar en la mira en esta consulta popular, pues tienen ahí algunas máscaras. Salinas, por ejemplo, pues está ahí enseñando una máscara de Héctor Aguilar Camín, Cedillo de José Woldenberg, Enrique Peña Nieto con su máscara de Krause, Fox con su máscara de Castañeda Gutmann. Es decir, estos intelectuales orgánicos del régimen neoliberal, pues que son como los portavoces de este grupo, ¿no? De presidentes corruptocráticos. Yo no alcanzo a distinguir bien el de Calderón, me imagino que es Ugalde, pero no estoy muy seguro. No, ese no se parece tanto. Pero sí tiene una mirada ahí como ugaldesca, ¿no? Aunque la forma de la cara como que no es tanto. Y sí, justo aquí estaban preguntando de quién es la máscara del Borolas. Yo tampoco lo ubico. Reyes Heroles dicen. Ah, ándale, ese sí. Sí, bueno, pero Reyes Heroles era más priista, por eso está difícil ubicarlo, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea de pues de cómo hay toda una estructura de intelectuales que realmente pues son propagandistas a sueldo para posicionar los temas que favorecían estos grupos y que de alguna manera muchos de estos son corresponsables de la desgracia nacional que estamos viviendo actualmente y que no, eso no lo quieren decir en los grandes medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, ahora sí nos echamos un rato. He estado también ahí trabajando, que estén pendientes porque voy a sacar un videíto sobre este asunto, sobre el llamado que hizo López Obrador a refundar la relación entre Estados Unidos y los países de América Latina, incluso construir un organismo que pueda sustituir a la Organización de Estados Americanos, que ya sabemos cómo se las gastan en la OEA, con esta desastrosa gestión del golpista Luis Almagro, que realmente pues es un títere de Estados Unidos, y que la OEA durante muchos años pues fue considerado el ministerio de las colonias de Estados Unidos para intervenir en América Latina. Estoy preparando un video sobre eso, pero aquí está también un análisis en texto ahí que les recomiendo que le echen un ojo sobre cómo hay un proyecto muy interesante del gobierno de López Obrador por fortalecer la CELAC, que es se me fue el nombre de la CELAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que no incluye a Estados Unidos y Canadá, para precisamente conformar un bloque de países latinoamericanos que puedan posicionar una serie de temas en común y que en una de esas se le alinean los astros a América Latina y si se dan las cosas como se está perfilando ahorita, falta mucho tiempo y en la política no hay que cantar victoria antes de tiempo, pero parece que es muy probable el regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil en 2022. Está encabezando prácticamente todas las encuestas de opinión por un amplio margen sobre el desastre que ha sido el fascista Jair Bolsonaro, obviamente. Y parece que podría construirse un escenario inédito en América Latina en el que por acá están, ¿no?, algunas de las últimas encuestas, en el que Brasil, Argentina y México por primera vez en la historia pues tengan gobiernos progresistas en sus respectivos países, y eso generaría muchas condiciones para crear por primera vez un bloque latinoamericano, digamos, que no sea nada más testimonial, sino que fuera algo más concreto y sólido. Habrá que ver hasta qué punto, porque también es cierto que las correlaciones internas en estos países pues hacen que no sean o que sean muchas veces difíciles la situación o frágil el equilibrio para mantener el poder cuando se trata de gobiernos de izquierda sobre todo. Pero será muy interesante si Lula llega a la presidencia de Brasil en 2022, cómo se va a construir este nuevo bloque latinoamericano frente a Estados Unidos, ¿no? Que por otro lado pues tiene que lidiar con el crecimiento económico de China. Entonces están cambiando las circunstancias geopolíticas
y en la correlación de fuerzas en América Latina. Por aquí está, según un sondeo, el rechazo del presidente... Bueno, el caso es que Lula tiene un 49% de intención de votos frente a 23% que conseguiría el actual mandatario Jair Bolsonaro. Es decir, Lula tiene más del doble de intención de voto hoy, a casi un año de las elecciones, más de un año de las elecciones presidenciales en Brasil, que son para noviembre de 2022, si no me equivoco. Todavía pueden pasar muchas cosas, por eso no hay que adelantarse tanto, pero se perfila interesante el escenario en América Latina. Sobre esos temas estoy preparando un video ahí con opinión de algunos analistas, que les recomiendo mucho porque creo que va a quedar interesante, para ahondar sobre estos temas y cómo pues, el liderazgo de México ha sido un factor clave para estos asuntos, ¿no? El mensaje potente que lanzó López Obrador el sábado con motivo de la reunión que hubo aquí en México de la CELAC y también en conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, fue bastante potente. O sea, marca una distancia con Estados Unidos y les dice, oye, a ti Estados Unidos pues hay que convencerte de que te conviene más tener a América Latina como socio que como súbditos, ¿no? Ese fue básicamente el mensaje y es un mensaje que no habíamos escuchado hace mucho tiempo por parte de una de las potencias latinoamericanas, como es el caso de México, que es el país más poblado de Hispanoamérica, que es una de las principales potencias económicas pues no potencias, pero de uno de los países con las economías más grandes de América Latina, junto con Argentina y Brasil, y que el liderazgo de López Obrador, volteando a ver hacia Latinoamérica, pues le va a dar una capacidad más grande de México para negociar frente a Estados Unidos, que estar sometidos y ponerse de tapete de los estadounidenses, como les encantaba hacer aquí en las administraciones neoliberales, ¿no? Que ya en el caso de Peña Nieto, pues ya fue una cosa indignante lo que pasó con cómo se pusieron de tapete de Trump, cómo le dieron ahí premios de a su yerno y demás aparte de nula dignidad, pues nada más se ponían de tapete para que los pisotearan más, ¿no? Aquí López Obrador está actuando diferente, está marcando un liderazgo muy importante en América Latina con este apoyo que está dando a Cuba, con las críticas que ha hecho el bloqueo, pero sin tampoco romper relaciones con Estados Unidos. Yo creo que en algún momento se la van a cobrar, le van a pasar por ahí la factura bajita la mano, pero pues ya sabemos cómo se las gastan por esos rumbos, ¿no? Y bueno, pues por esta ocasión va a ser todo. Yo pensé que iba a ser más corto, pero siempre me cuelgo hablando. Muchas gracias a todos los que me siguen por ahí la pista. Le pueden echar ojo a mis redes sociales, que estoy ahí en Twitter, como Manuel Hernández Borbolla, Manuel H. Borbolla. A las columnas semanales que estoy ahorita escribiendo ahí con Revolución 3.0, que es un asunto interesante. Yo realmente donde me siento más a gusto es en la escritura. Ahí me siento más suelto, entonces creo que muchas veces puedo plantear mejor esos asuntos y que es bueno tener un espacio semanal con la suficiente libertad para ahondar sobre ciertos puntos específicos. De hecho, la columna pasada se la dediqué a Krause y los 275 millones que recibió de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, para metérselos al bolsillo con todo este rollo de para defender a estos impresentables, ¿no? Que todavía tienen el descaro y el cinismo de salir a decir que eran gobiernos emanados de procesos electorales impecables, fue la palabra que utilizó Krause, que es increíble que todavía tengan algún tipo de resonancia estos personajes, ¿no? Pero ahí veíamos a otros como López Dóriga recibiendo premios de periodismo del rey de España y cosas de esas que vemos que son de risa, pero pues que increíblemente todavía hay mucha gente que se sigue chupando el dedo y que cae en esas cosas, ¿no? Por acá está la columna de los 275 millones que recibió Krause, que curiosamente es una cifra que no estaba muy explícita en algunas notas y que yo mismo me sorprendí un poco de la cantidad tan brutal de dinero. Pues con razón está tan enojado y furioso Krause
con el gobierno actual, pues que ya parece que le iban a dar una cantidad siquiera similar en épocas de la austeridad republicana, ¿no? Pero bueno, ahí échale un ojo, hay varios temas interesantes. Esta plática que tuve con un compañero del posgrado en la UNAM sobre el tema Cuba, que tuvo muy buenas críticas, nos echamos una charla larga, pero a veces es bueno dedicarle tiempo a estos temas, como hay toda una el Chumel Torres, que pues es cliente frecuente, ahí exhibiendo sus limitaciones. Acá algunos temas para ahondar en la consulta popular. Hay una intervención que tuve por ahí en Capital 21, que también le pueden echar un ojo, en una serie de programas que participaron otros analistas. Este asunto de cómo López Obrador está tratando de posicionarse o se está posicionando como un líder en América Latina. Yo diría que ahorita es el principal líder en América Latina, con todo lo que sucedió con su postura de respeto a la soberanía, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Colombia, el apoyo que dio a Evo Morales en los momentos más álgidos del golpe en Bolivia, este apoyo para Cuba frente al bloqueo, lo han catapultado como un líder a nivel latinoamericano y es importante, ¿no? Por ahí también hubo unos comentarios de José Miguel Vivanco de la organización esta Human Rights Watch, que decía: mientras el régimen cubano reprime brutalmente a los manifestantes, el canciller de México, Marcelo Ebrard, se reúne con su par cubano, Bruno Rodríguez, para expresarle su solidaridad. Infame. Y digo, ahora resulta que a estas organizaciones, que recordemos Human Rights Watch es una de las organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos, les resulta impensable que un canciller mexicano se reúna con un canciller cubano. Qué desgracia, cómo va a ser posible ante la violación de derechos humanos en Cuba. Bueno, pues yo no le leí a José Miguel Vivanco ningún comentario de que tampoco debía de reunirse Brad con la canciller colombiana, porque el gobierno de Colombia reprimió también brutalmente las protestas en su contra en Colombia. Es decir, todo lo que es el tema cubano se amplifica a unos niveles estratosféricos, mientras lo que ocurre en otros países se minimiza, y curiosamente pues siempre acaban beneficiando a los intereses de Estados Unidos en la región, que además es quien financia a muchas de estas organizaciones, ¿no? En lo que es un típico ejemplo de cómo funcionan los golpes blandos en América Latina, cómo van estas organizaciones teniendo una gran resonancia en los medios hegemónicos y van ahí metiéndose en el imaginario de ciertos temas. Que por cierto, si no lo han visto, échenle un ojo al video que preparó Ina de RT sobre el caso de Cuba, de las protestas de Cuba. No van a encontrar en redes, y eso sí se los puedo apostar, un video o un material más completo sobre la situación en Cuba que ¿no? Está analizado de manera equilibrada, con todas las aristas, de cómo el mismo gobierno cubano ha utilizado el tema del bloqueo para justificar algunos de sus problemas internos, algunos eventos coyunturales que pegaron a la precaria situación económica en Cuba, y que te va construyendo un escenario mucho más complejo y mucho más rico de lo que ha imperado en los medios occidentales, que la manera en que manipulan y la manera en que los evidencia Ina, pues es brutal. O sea, creo que sí es un material muy valioso en ese sentido, porque en unos pocos minutos explica muy bien la situación y aparte evidencia cómo se manipula la información en los grandes medios de comunicación con fines políticos, ¿no? Creo que es un material muy contundente sobre la situación en Cuba, que vale la pena echarle ojo para los que estén interesados en entender cómo se dan esta correlación de fuerzas a nivel Latinoamérica y cómo funcionan los medios hegemónicos en función de los intereses del poder político imperante en el mundo, ¿no? Por ahí también, y esto también no lo quería dejar pasar, el fallecimiento de Pepe Alvarado, Super Porky,
personaje emblemático de la lucha libre mexicana, con un carisma y una simpatía brutal. Yo por ahí recordaba en la mañana, y desde ayer que me enteré de la noticia, pero ya no tuve tiempo de comentar mucho, me puse a ahondar en los archivos a ver si tenía por ahí algo, y recordaba de que uno de los momentos más divertidos que yo viví el año y cacho que fui el reportero de lucha libre en el periódico Récord fue precisamente en casa de Super Porky, ahí en la colonia Tacubaya, junto al metro, prácticamente en un departamento, una vez que fuimos a hacerle un especial de Navidad. Entonces que queremos hacer unas fotos a Super Porky ahí junto al arbolito de Navidad. Entramos, nos recibió su esposa, muy amable. Iba yo con mi fotógrafo, Javier Hernández, un amigo que hace mucho no coincidimos, que estuvimos ahí los dos en el récord. Y y en eso nos comenta la esposa, bueno, espérenme un momento, jóvenes, porque ahí viene Pepe, viene regresando de una gira, está muy cansado. Entonces por allá por el cuarto se oía la voz muy aguardientosa, así muy raspada de Super Porky, hablando de que estaba muy cansado, ¿no? De que estaba exhausto. Y le decía a su esposa, pues diles que pasen. La esposa decía, no, Pepe, pero ¿cómo les voy a decir que pases si estás completamente desnudo? Y yo y el fotógrafo nos quedábamos así como, no queremos pasar a ver al Super Porky desnudo en su cuarto, ¿no? Sí, diles que pasen, diles que pasen. Y ya total yo eché para adelante a Javier, el fotógrafo. Y y acabamos, ya cuando entramos ya se estaba poniendo las mallas y todo. Y ya nos recibió muy, muy atento, muy feliz. Él siempre traía como una felicidad muy que se notaba, ¿no? O sea, todo el tiempo una sonrisa. No te puedes imaginar a Super Porky sin una sonrisa o algo de esa naturaleza. Y que a pesar de su tonelaje, pues todavía tenía ahí cierta agilidad en el cuadrilátero, ¿eh? O sea, parece que no, pero... Y digo, sí fue minándose obviamente con el paso del tiempo, pero es impresionante como un personaje que de su volumen todavía podía hacer unos movimientos bastante interesantes arriba del ring. Ya cuando salió ya lo pusimos allá a posar con su emblemático brazo de plata, con su malla de brazo de plata junto al árbol de Navidad, y nos dijo, ¿quieren que les haga caritas? Y nosotros, ¿caritas? ¿Cómo? ¿Qué? Y ya se ponía a hacer así sus típicas poses de luchador de Super Porky, que lo hacían un personaje único en la lucha libre. Y ya después se emocionó, sacó el pavo de Navidad, le tomamos unas fotos con el pavo de Navidad, sacó el disfraz que tenía de Santa Claus, se puso el disfraz de Santa Claus, ya estuvimos risa y risa toda una tarde. Ya después nos invitó a comer la familia. O sea, todo un momento bastante divertido que yo recuerdo con mucho cariño de este gran personaje, que en los últimos años vivió una situación muy delicada con muchos problemas de salud, bajó mucho de peso, estaba enfermo, me parece que de la espalda, traía ya varios problemas de salud que se le fueron acumulando, y lamentablemente pues falleció en el día de ayer, ¿no? El pasado lunes. Entonces pues descansa en paz el gran Super Porky, el brazo de plata, Pepe Alvarado, uno de los grandes personajes de la lucha libre mexicana, a quien recordamos con mucho afecto y cariño, ¿no? A pesar de lo difícil que fue para él en los últimos años. Pero bueno, pues eso es todo de momento. Espero que no haberlos aburrido, para variar. Ahí déjenme sus comentarios, me gusta mucho leerlos. Me ayudan mucho también a mantenerme en este asunto, porque parece que no, pero a veces es complicado trabajar, pues muchas veces hasta horas extra. Ahorita estoy metiéndole el acelerador para sacar unos pendientes, y aparte pues dedicarle tiempo de mis horas libres y de descanso a estos asuntos, ¿no? Entonces sería de mucha ayuda que me ayuden con su like, que se suscriban a la campanita, que se suscriban al canal sobre todo, y me ayuden a difundir este podcast si les parece de interés.
Y ya por ahí estaré publicando también unas entrevistas completas, un par de entrevistas, para ahondar en el tema de López Obrador y de América Latina, que no es un tema menor. Entonces ahí para que le echen ojo a lo que estoy... Yo creo que esta semana salen, a más tardar. Para que también no se nos hagan muy viejos, porque semana a semana va cambiando muy rápido la agenda noticiosa. Entonces apenas nos damos tiempo de ir más o menos al día. Pero bueno, muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Ahí déjenme sus comentarios. ¿Qué otros temas les gustaría que ahondáramos por estos rumbos del podcast? Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao.